Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión tenemos un completo análisis del router QNAP Qmiro Plus 201W que también tiene las funciones de servidor NAS en su interior, ya que no solamente incorpora el sistema operativo QTS 5.0, sino que también dispone de un total de dos bahías para alojar discos duros o unidades SSD de 2,5 pulgadas. Las principales características de este nuevo equipo es que incorpora, respecto a la parte de router, un total de un puerto Gigabit Ethernet para la WAN de Internet y 3 puertos Gigabit Ethernet para la LAN. Además, no solo eso, sino que también dispone de conectividad Wi-Fi con triple banda simultánea y el estándar Wi-Fi 5 de clase AC2200. Por lo tanto, vamos a ser capaces de conseguir una velocidad de hasta 400 Mbps en la banda de 2,4 GHz y hasta 867 Mbps en cada una de las dos bandas de 5 GHz. Además, un detalle muy importante es que es compatible con Wi-Fi Mesh, por lo tanto, si compramos otros equipos Qmiro que no sean el Qmiro Plus, vamos a poder extender la red inalámbrica de manera fácil y rápida, para tener mayor cobertura y también una gran velocidad inalámbrica. Un detalle muy importante es que este Qmiro Plus 201W solamente puede funcionar como maestro, es decir, como la base del sistema Wi-Fi Mesh, y el resto de equipos, los otros Qmiro, funcionarán como extensores. En la parte inferior de la caja, tal y como podéis ver, encontramos diferentes logos y es que este dispositivo incorpora el sistema operativo QTS 5.0. Por lo tanto, tendremos todas las opciones de configuración de cualquier servidor NAS del fabricante QNAP, además de las funcionalidades específicas de la parte de router. Por supuesto, este equipo también es compatible con la tecnología Q1 del fabricante QNAP. En la parte trasera de la caja encontramos las principales especificaciones técnicas de este equipo, como por ejemplo la triple banda simultánea con Wi-Fi AC 2200 y también los diferentes puertos Ethernet que tenemos disponibles. Como os hemos explicado anteriormente, disponemos de un puerto Gigabit Ethernet para la WAN de Internet y 3 puertos Gigabit Ethernet para la LAN. No obstante, también disponemos de un puerto adicional 2.5G multigigabit. Este puerto específico nos va a permitir transferir a una gran velocidad respecto a la parte del servidor NAS, es decir, vamos a poder conectar a la red local a través de este puerto y transferir de manera muy rápida. En cuanto al procesador de este equipo, la parte del router incorpora un procesador Qualcomm IPQ4019 que es un quad-core a 720 MHz, es decir, es de gama alta. Y además, la parte del NAS incorpora un procesador Intel J4125 de 4 núcleos a 2 GHz de velocidad. En este caso, tenemos un procesador realmente potente. Otras características interesantes es que, por ejemplo, de cara al servidor NAS, disponemos de un total de 4 GB de memoria RAM. Sin embargo, es posible aumentarlo hasta los 8 GB de capacidad en total. Respecto a la parte del servidor NAS y el almacenamiento, disponemos de dos bahías para alojar dos discos duros de 2,5 pulgadas. Por lo tanto, vamos a ser capaces de montar un RAID 0 o un RAID 1 sin ningún problema. Tal y como podéis ver, en el interior de la caja nos vamos a encontrar la documentación de este dispositivo. En esta guía de instalación rápida nos va a enseñar cómo debemos retirar la carcasa de la parte frontal para acceder directamente a las bahías e instalar los discos duros o las unidades SSD. Debemos tener en cuenta que el sistema operativo QTS 5.0 dispone de compatibilidad tanto para discos duros como para también SSD, ya sea en el conjunto de almacenamiento o con aceleración de caché SSD. La instalación es realmente fácil, simplemente debemos poner el disco duro o el SSD en la bahía y atornillar esta bahía. A continuación, conectaremos la corriente eléctrica a este equipo y encenderemos el servidor NAS o el router. Un detalle muy importante es que la parte del router y la parte del servidor NAS actúan por separado, aunque lo ideal sería, lógicamente, que actuasen siempre en conjunto. Por lo tanto, podemos tener sin ningún problema el servidor NAS apagado, pero sin embargo la parte del router la tenemos encendida. Por supuesto, vamos a poder localizar este dispositivo sin ningún problema a través del software QFinder Pro. Respecto a los accesorios incorporados en este servidor NAS o router Qmiro Plus 201W, disponemos del cable de alimentación con el conector SUCO y con el conector de 3 conectores al otro lado, y también disponemos del transformador de corriente. En este caso, el transformador de corriente utiliza el típico conector circular del fabricante QNAP, y respecto a las especificaciones técnicas de este transformador de corriente, tenemos que es capaz de proporcionar 12 voltios de tensión de corriente y una intensidad de 5 amperios. Por lo tanto, vamos a ser capaces de proporcionar hasta 60 vatios de potencia para alimentar correctamente este equipo.
Por supuesto, también nos vamos a encontrar con los correspondientes tornillos para atornillar los dos discos duros o SSD que vamos a poder colocar en las bahías internas de este equipo. Por último, en la parte inferior vamos a encontrarnos con el cable de red. En este cable de red Ethernet es de categoría K5E y nos va a permitir conseguir una velocidad de hasta 2.5G sin ningún tipo de problema. Debemos tener en cuenta que estas velocidades de 2.5G multigigabit nos permite utilizar cables K5E o superior sin ningún problema, aunque lógicamente siempre es recomendable utilizar cables Cat6 o incluso cables Cat7. Lo primero que nos llama la atención de este QNAP Qumiro Plus 201W es su tamaño. Es un equipo realmente pequeño, es algo más pequeño que los servidores NAS habituales del fabricante QNAP, pero algo más ancho. En la parte inferior encontramos el botón WPS para sincronizar los diferentes dispositivos de manera fácil y rápida y también los diferentes LEDs de estado que tenemos en este dispositivo. En la parte derecha encontramos unas pequeñas rejillas de ventilación que nos va a permitir refrigerar la parte interna de este equipo. No obstante, en la parte trasera encontramos un ventilador para extraer el aire caliente de su interior. En la parte de la izquierda encontramos una gran pegatina que nos va a indicar lo que significan todos y cada uno de los LED de estado que tenemos en este dispositivo, es decir, la leyenda, qué significa cada uno de los colores y si está o no parpadeando. Y además también nos va a indicar el estado del pequeño altavoz que incorpora. Por ejemplo, cuando se inicie de manera satisfactoria emitirá un pitido algo más largo que el pitido normal. Y también tenemos la posibilidad de resetear a valores de fábrica este equipo presionando el botón de reset durante 10 segundos. Por lo tanto, con esta leyenda que tenemos aquí, vamos a saber en todo momento qué significa y qué está ocurriendo con nuestro router y también con la parte del servidor NAS, ya que debemos recordar que va por separado, es decir, podemos tener activo el router, pero podemos, por ejemplo, tener apagado la parte del servidor NAS. No hay absolutamente ningún problema. En la parte trasera de este dispositivo nos vamos a encontrar con el botón de encendido del equipo, también encontramos con los dos puertos USB 3.0 de este dispositivo, así como el puerto 2.5G multigigabit para la parte del servidor NAS, el conector de alimentación y también el botón de reset para restaurar a valores de fábrica este dispositivo. Por último, nos vamos a encontrar en la parte central los 4 puertos Gigabit Ethernet, un puerto Gigabit Ethernet para la WAN que viene definido como tal y también el puerto 123 que es de parte a la LAN. Por supuesto, para evacuar el aire caliente de su interior encontramos un ventilador que nos va a permitir extraer este aire caliente, aunque si utilizamos unidades SSD la temperatura interna pues lógicamente va a ser muchísimo menor ya que no tenemos ninguna parte móvil. Una vez que hayamos visto las principales características de este QNAP Qumiro Plus 201W, el router que también incorpora funcionalidades de servidor NAS y además dispone del nuevo sistema operativo QTS 5.0, vamos a instalar unas unidades SSD en su interior para posteriormente acceder a la parte del servidor NAS y empezar con la configuración. Tal y como podéis ver, vamos a instalar un total de 2 unidades de Seagate IronWolf Pro que están orientadas específicamente a servidores NAS. Estas unidades incorporan una capacidad de 480 GB, por lo tanto es más que suficiente para realizar todas y cada una de las pruebas de rendimiento que nosotros os vamos a mostrar aquí en redstone.net. Una vez que ya tenemos las unidades SSD, que son 2 unidades exactamente iguales, con exactamente la misma capacidad, lo primero que tenemos que hacer es quitar la tapa frontal. Esta tapa frontal es magnética y simplemente con tirar un poco hacia arriba automáticamente va a salir esta tapa y vamos a acceder a las 2 bahías para alojar los discos duros o las unidades SSD de 2,5 pulgadas. Además nos vamos a encontrar con una pequeña pegatina que nos va a indicar cuál es la dirección IP predeterminada de este dispositivo, que es la 192.168.100.1 con el nombre de usuario admin y la contraseña será la dirección MAC. No obstante, cuando nosotros lo instalemos por primera vez, vamos a poder seguir el asistente de configuración de la parte de router y vamos a poder definir la contraseña que nosotros queramos. Tal y como podéis ver, estas bahías son metálicas y también tienen parte de plástico. Lo primero que tenemos que hacer es poner estas unidades SSD en la parte superior y a continuación debemos colocar los 4 tornillos para que estos discos duros o unidades SSD pues no se muevan. Nosotros para la realización de este vídeo pues simplemente hemos atornillado un total de 2 tornillos en esquina que haga en forma de diagonal. Como se puede ver, atornillar estas unidades no reviste mayor dificultad y simplemente
Lo que tenemos que tener en cuenta es que si lo vamos a instalar de manera definitiva, pues es recomendable colocar los 4 tornillos en lugar de los 2 tornillos que estamos colocando nosotros actualmente. Una vez que lo hayamos atornillado correctamente, pues simplemente debemos ubicar esta unidad directamente en la bahía. Tal y como podéis ver, lo introducimos en la bahía y tiene que sonar un pequeño clic que significa que se ha colocado correctamente en el puerto SATA 3. Y la otra unidad SSD, pues la instalación es exactamente la misma, simplemente debemos tener en cuenta la colocación de la unidad SSD o del disco duro y colocar los 2 tornillos para anclar perfectamente este dispositivo, esta unidad de almacenamiento en la bahía. Una vez que hemos conectado el cable desde la UNT o el módem de nuestro operador hasta la WAN Gigabit Ethernet de este router, el QMiro Plus 201W, hemos conectado un cable de red desde la LAN, desde cualquier puerto de la LAN, a nuestro PC. A continuación, lo que tenemos que introducir en el navegador es la 192.168.100.1 para acceder a la administración de la parte del router, ya que si queremos acceder a la parte de administración del servidor NAS, lo vamos a ver posteriormente, pero os anticipamos que es la dirección IP la 100.100. Tal y como podéis ver, lo primero que vamos a encontrarnos es con el asistente de configuración. Pulsamos en Start, a continuación pulsamos en OK y aquí lo que tenemos que hacer es poner la nueva contraseña de administración. Por ejemplo, nosotros vamos a poner admin123 y pulsamos en Aplicar. Una vez que lo hayamos aplicado, nos va a preguntar cuál es nuestro dominio, por así decirlo, ya sea global o China. Nosotros seleccionamos global ya que estamos en España y pulsamos en Aplicar. Una vez que se apliquen los cambios, pasaremos al siguiente menú. En esta sección lo que tenemos que hacer es configurar la WAN de Internet. Tenemos 3 posibilidades: configurarlo por DHCP, es decir, cliente DHCP, dirección IP estática o también a través del PPOE. Como se puede ver, tenemos únicamente 3 opciones y no tenemos la opción actualmente de configurar con una VLAN en la WAN de Internet. Esto lo introducirán próximamente. Nosotros hemos seleccionado directamente DHCP y pulsamos en Aplicar. Una vez que hayamos pulsado en Aplicar, se empezará a intentar conectar y una vez que haya obtenido la dirección IP nos va a preguntar sobre nuestro país para configurar correctamente la red inalámbrica Wi-Fi con la potencia máxima que está permitido en nuestro país. Seleccionamos España y pinchamos en Aplicar. Una vez que hayamos pinchado en aplicar, lo que tenemos que hacer es seleccionar la ubicación donde hemos colocado este equipo, el QMiro Plus 201W, ya que debemos recordar que podemos crear una completa red Wi-Fi Mesh con este dispositivo. Seleccionamos Live in Room y pulsamos en aplicar. Una vez que lo hayamos hecho, nos permitirá modificar el SSD y también la contraseña de acceso a la red inalámbrica Wi-Fi. Por ejemplo, vamos a poner de nombre Redstone y de contraseña, pues Redstone 123, por ejemplo. Pinchamos en aplicar y automáticamente aplicará esta configuración si queremos conectarnos a la red inalámbrica Wi-Fi de este router QNAP QMiro Plus 201W. Como se puede ver, empezará a cargar ya que deberá reiniciarse para aplicar todos y cada uno de los cambios que hemos realizado en este asistente de configuración. Debemos recordar que este QMiro Plus funciona como base mesh del sistema Wi-Fi mesh del fabricante QNAP y vamos a poder añadir otros nodos de QMiro para extender esta red inalámbrica y tener roaming Wi-Fi y band steering. En nuestro caso solamente tenemos este dispositivo, por lo tanto vamos a pasar de esta configuración. Una vez que lo hayamos realizado, nos va a enseñar aquí cuál es la versión actual del firmware y cuál es la última versión del firmware, porque ya lo ha consultado con los servidores del fabricante QNAP. Una vez que lo hayamos hecho, pinchamos en Finish y ya habremos finalizado la configuración de este QMiro Plus 201W. Si accedemos directamente a la interfaz web, vamos a acceder a todos y cada uno de sus menús, como se puede ver a continuación. En este caso lo tenemos en idioma inglés, pero vamos a poder seleccionar diferentes idiomas, entre los que también se incluye el español, como se puede ver aquí. Antes de entrar de lleno en el menú de configuración del QRouter, ¿cómo podemos acceder a la interfaz del QTS? Lo que tenemos que hacer es acceder directamente a la sección de Control Host y aquí
nos va a señalar si el estado del sistema QTS está activado o está desactivado, porque por ejemplo podríamos utilizar este equipo únicamente para la parte del router sin necesidad de tener activada la parte del servidor NAS. Si queremos acceder a la parte de NAS, lo que tenemos que hacer es acceder a la dirección 192.168.100.100, como se puede ver aquí. Una vez que hemos accedido a la dirección IP 192.168.100.100, lo que tenemos que hacer es entrar con el nombre de usuario admin y la contraseña es la dirección MAC de este dispositivo con los números hexadecimales en mayúsculas. Por tanto, introducimos la contraseña 245EB44FB y automáticamente vamos a acceder a la interfaz gráfica de configuración del QTS. En concreto tenemos la versión de QTS 5.0. Lo primero que vamos a ver es que nos va a dar la bienvenida a Qmiro Plus, nube doméstica 2.0, y vamos a poder ver pues los diferentes opciones de configuración más relevantes que podemos realizar con el sistema operativo QTS, como por ejemplo pues administrar toda la información, crear el volumen del sistema y de QRouter, y también diferentes opciones que vamos a poder realizar. Por supuesto, de cara al almacenamiento instantáneo tenemos las mismas opciones de configuración de siempre, de un QTS 5.0 normal, y además tenemos la posibilidad de añadir más Qmiro para formar una completa red Wi-Fi mallada. Si pinchamos en siguiente, nos va a decir que, por ejemplo, nuestro router está sin inicializar, debe configurar el router para continuar. Realmente ya lo hemos configurado, por lo tanto, si cerramos directamente este menú de configuración, no tendremos que realizar ninguna configuración adicional. ¿Desea mostrar esta ventana la próxima vez que inicie sesión? Pinchamos en no y ya accederemos pues, a los diferentes menús del sistema operativo QTS 5.0, ya sean las alertas como también el tablón de anuncios que tenemos disponible. Una vez que ya hemos ejecutado el asistente de configuración de la parte de router del Qmiro Plus 201W y también hemos visto la parte del servidor NAS, vamos a ver en detalle el firmware de este QRouter. Bien, lo primero que vamos a ver es que, por ejemplo, soporta Q1, que esto ya hemos hablado anteriormente en redstone.net sobre qué es y cómo se configura. Vamos a poder ver los diferentes dispositivos Qmiro que tengamos en la red. En nuestro caso solamente tenemos un dispositivo, por lo tanto no nos va a aparecer aquí ninguna más información. En la sección de clientes vamos a ver nuestro cliente que tenemos conectado actualmente vía Ethernet, como se puede ver, y también tendremos la posibilidad de configurar una lista de bloqueos para que no se conecten determinados clientes, ya sea vía Wi-Fi o vía cable. En la sección de red pues vamos a poder configurar toda la parte de la WAN de Internet con las configuraciones que os hemos explicado anteriormente, DHCP, PPoE, dirección IP estática. También tenemos la posibilidad de configurar en detalle la LAN, y es que vamos a poder configurar la subred de la LAN que nosotros deseemos, así como también el servidor DHCP. En el caso de que nosotros queramos agregar el static DHCP, es decir, agregar diferentes dispositivos para que siempre obtengan la misma dirección IP privada, pues lo vamos a poder hacer desde este menú. Y finalmente tendremos la posibilidad de ver tanto la tabla de enrutamiento como también la posibilidad de configurar una tabla de enrutamiento estática. Por supuesto, en la sección de inalámbrico vamos a poder habilitar o no la conexión inteligente, es decir, separar las bandas de frecuencias en diferentes SSIDs, la banda de 5 GHz, la banda de 5 GHz de canales altos y también la banda de 2,4 GHz. Por supuesto, en todas las bandas tenemos exactamente las mismas configuraciones, vamos a poder configurar el SSID, la seguridad que soporta WPA2 PSK y también WPA Enterprise. Vamos a poder habilitar el programador inalámbrico, vamos a poder permitir el cambio de banda con el band steering, vamos a poder configurar la potencia de transmisión, el múltiple user MIMO y por supuesto también los anchos de canal Wi-Fi, como se puede ver aquí. Es decir, tenemos exactamente las mismas opciones de configuración que en un router Qmiro o en un router Qora del fabricante QNAP. Respecto a la red dinámica de invitados, en esta sección pues vamos a poder configurar el SSID, la seguridad y también la subred a la que tenemos a los clientes que se conectan a la red de invitados, que debemos recordar que siempre está separada de la red principal. Y por último tenemos la parte del WPS que vamos a poder habilitar o deshabilitar sin ningún tipo de problema. En la sección de NAT pues vamos a poder activar el Application Layer Gateway, también vamos a poder configurar el reenvío de puertos e incluso la DMZ para, por ejemplo, configurar una consola. Respecto a los servicios, vamos a poder configurar, por ejemplo, la gestión de los diferentes servicios, que nos va a permitir configurar los puertos y protocolos de servicio requeridos para la comunicación de red entre diversos servicios y el sistema. Por ejemplo, aquí pues vamos a poder configurar diferentes servicios de cara a la WAN de Internet.
De cara al QVPN, pues este servidor NAS, que también funciona como router o viceversa, el QMiro Plus 201W, tiene los tres protocolos típicos de las VPNs. El QVELT, que es propietario del fabricante QNAP, el L2TP y también tenemos OpenVPN, como se puede ver aquí. No obstante, en la parte de servidor NAS también tenemos la posibilidad de instalar QVPN. Por lo tanto, tendremos dos posibilidades, o bien utilizar las opciones de configuración del QVPN integradas en la parte de router, o bien utilizar la parte de QVPN integrada en la parte de servidor NAS. Aquí vamos a poder ver el listado de clientes y también todos y cada uno de los registros una vez que hayamos configurado el servidor VPN o los servidores VPN. En la sección de controles paternos pues vamos a poder añadir diferentes roles para controlar el contenido de la parte de internet para proteger a los más pequeños. En la sección de sistema vamos a poder configurar este equipo como un router o como un punto de acceso Wi-Fi. También vamos a poder ver todos y cada uno de los registros del sistema. Vamos a poder configurar el sistema, como por ejemplo cambiarle el nombre al hostname de este dispositivo y también reiniciar la parte del router, restablecer la parte del router, realizar una copia de seguridad o restaurar una copia de seguridad que hayamos realizado anteriormente. En la sección de control de acceso vamos a poder configurar una cuenta local de usuario y también una cuenta con el QNAP ID siempre y cuando utilicemos el Q1. Por último, en la sección de firmware vamos a poder ver cuál es la última versión de firmware, qué firmware tenemos nosotros instalado actualmente en la parte de router y también vamos a poder controlar la parte del servidor NAS. Por ejemplo, imaginemos que queremos apagar la parte del QTS, es decir, la parte del servidor NAS de este equipo. Pues lo vamos a poder hacer directamente desde aquí y también lo vamos a poder iniciar directamente desde este menú. De esta manera ahorraremos energía en el dispositivo y por supuesto también tenemos la posibilidad de reiniciar directamente el sistema operativo QTS, es decir, la parte del servidor NAS, es decir, son independientes, como suele ser habitual en, por ejemplo, los switches profesionales que también incorporan funciones de servidor NAS, los QNAP Guardian. Como se puede ver, respecto a las opciones de configuración de este QMiro Plus 201W, son las típicas que encontramos en los principales routers del fabricante NAS QNAP. Pero en este caso tenemos la posibilidad de tener también la parte del servidor NAS integrado. Si accedemos directamente aquí, vais a poder ver que la dirección IP de este equipo es la 192.168, la 100.100. Y por supuesto, vamos a poder acceder a esta parte tanto desde la LAN como también desde el puerto específico 2.5G multigigabit que incorpora este dispositivo. Respecto a la parte del sistema operativo QTS, en este caso tenemos el QTS 5.0 con todas las opciones de configuración de siempre. Por ejemplo, vamos a poder acceder al panel de control y vamos a poder ver pues, la configuración general, el almacenamiento instantáneas, todas las opciones de seguridad, el hardware de este dispositivo, la energía y todas las opciones de siempre. Respecto a privilegios con usuarios y grupos de usuarios, pues tenemos también las mismas opciones. Respecto a las carpetas compartidas también, e incluso también tenemos pues la posibilidad de configurar un servidor web, configurar el servidor SSH o servidor Telnet, el SNMP y por supuesto tenemos la posibilidad de configurar el nuevo servicio QFTP, que además ahora es una aplicación adicional, es decir, no viene preinstalada con el sistema operativo, sino que lo tenemos que instalar de manera adicional a través de App Center. Las opciones de configuración son exactamente las mismas de siempre y lo que tenemos que hacer primero, lógicamente, es configurar el almacenamiento e instantáneas. Los discos que nosotros tenemos actualmente introducidos ya habían sido utilizados anteriormente con otro servidor NAS del fabricante QNAP, por lo tanto los tenemos que formatear por completo, crear un nuevo conjunto de almacenamiento. Pulsamos en sí y seguimos el asistente típico de configuración y pinchamos en nuevo conjunto de almacenamiento. Una vez que ya estemos aquí en este menú, pues lo que tenemos que hacer es seleccionar el modo de configuración, el modo de RAID 0 o RAID 1. Nosotros vamos a elegir RAID 0 para tener el máximo rendimiento en lectura y en escritura de este dispositivo. Y por supuesto no tenemos ningún disco de recambio porque solamente tenemos dos bahías para alojar discos duros o unidades SSD. Pulsamos en siguiente y aquí lo que sí vamos a poder configurar es el umbral de alerta, el 80%, y habilitar espacio garantizado para instantáneas. En nuestro caso vamos a habilitar un 10% de instantáneas y por ejemplo el umbral de alerta lo ponemos en un 95%. Pulsamos en siguiente y una vez que lo hayamos visto en el resumen, que esté todo correcto, pulsamos en crear. Toda la información de los discos seleccionados se eliminará. ¿Desea continuar? Sí. Pulsamos en aceptar
y en unos segundos o en unos pocos minutos automáticamente va a crear este conjunto de almacenamiento para nosotros posteriormente crear los diferentes volúmenes. El primer volumen que nosotros creemos será el de sistema, donde se instalarán de manera predeterminada todas las aplicaciones desde App Center. Una vez que hayamos creado el conjunto de almacenamiento, lo que tenemos que hacer es pinchar en crear nuevo volumen. Ponemos, por ejemplo, que el tipo, ponemos volumen thick, volumen thin o volumen estático. Tenemos varias opciones. Lo más recomendable sería en principio volumen thick. Pinchamos en siguiente. Aquí ponemos, por ejemplo, de nombre sistema, donde se instalará toda la parte de sistema y con capacidad de, por ejemplo, pues 50 GB. Ponemos 50 GB, 32K, pulsamos en siguiente y finalizado. Una vez que lo hayamos hecho, se creará este nuevo volumen, se inicializará y automáticamente se va a convertir como en volumen del sistema, donde vamos a poder instalar todas las aplicaciones. Como se puede ver, todo es muy rápido, ya que tanto el procesador de este servidor NAS como también los SSD pues son realmente rápidos, por lo tanto, todo se hace en pocos segundos. Una vez que haya terminado el proceso de crear todas las carpetas, de manera automática va a instalar una gran cantidad de software en el interior del propio sistema operativo, como por ejemplo pues Video Station, QRouter, Hybrid Mount, HBS3 y otras aplicaciones. Por supuesto, en estos momentos ya podemos instalar desde App Center cualquier aplicación que nosotros queramos instalar. Tal y como podéis ver, pues vamos a poder instalar, por ejemplo, el QFirewall, también vamos a poder instalar el Plex Media Server e incluso el QVPN. Respecto al QVPN, una característica muy importante es que incorpora la nueva VPN WireGuard. Tal y como podéis ver aquí, vamos a poder activar y configurar este nuevo servicio de VPN que es mucho más rápido que el resto, como por ejemplo OpenVPN o IPsec. De esta manera, si nosotros utilizamos WireGuard, pues tendremos la mayor velocidad de lectura, de descarga y de subida posible. Asimismo, también tendremos la mínima latencia, bastante menos latencia que otras VPN similares. Y ahora lo que podemos hacer, por ejemplo, es crear un nuevo volumen que se llame almacén. Volumen de tipo thick en el conjunto de almacenamiento 1, empezará a cargar y nos indicará que tenemos un tamaño de espacio disponible de 662 GB. Entonces ahora aquí ponemos almacén y le vamos a dar una capacidad de, por ejemplo, pues 250 GB. Pulsamos en siguiente y aquí pues tendremos el resumen de lo que acabamos de realizar ahora mismo. En el caso de que, por ejemplo, queramos configurar un umbral de alerta, en la sección de configuración avanzada lo vamos a poder hacer e incluso también vamos a poder cifrar este volumen. De esta manera, cuando cifremos el volumen, pues tendremos que descifrarlo cada vez que reiniciemos el servidor NAS. O bien, si pulsamos aquí en guardar la clave de encriptado, no será necesario, pero por seguridad siempre es recomendable introducir la contraseña de manera manual. En este caso, pues no vamos a tocar nada, la configuración por defecto, pinchamos en siguiente y también en finalizado. Y una vez que hayamos pinchado en finalizado, el volumen se va a crear de manera casi instantánea, porque lo que más tarda, sin lugar a dudas, es creando el primer volumen, el volumen del sistema donde tiene que crear todas y cada una de las carpetas. Este volumen, como podéis ver aquí, se crea de manera casi instantánea y estará disponible para posteriormente acceder a través de las carpetas compartidas del fabricante QNAP. Una vez que hemos visto cómo es el sistema operativo QTS 5.0 en este router QMiro Plus 201W, vamos a realizar pruebas de rendimiento vía Samba de lectura y escritura para comprobar el rendimiento real de este equipo. Como podéis ver, hemos creado un volumen llamado almacén, que es un volumen sin cifrar, y a continuación también hemos creado un volumen cifrado llamado almacén cifrado, como se puede ver aquí. Además, en la sección de panel de control hemos creado carpetas compartidas llamada almacén, que hace referencia al conjunto al volumen de almacén, y almacén cifrado, que esta carpeta compartida hace referencia al volumen de almacén cifrado, como su propio nombre indica. Y además hemos conectado este equipo a través de la red local de 2.5G multigigabit. Por lo tanto, vamos a acceder al servidor NAS a través de esta dirección IP para conseguir una velocidad de hasta 2500 megabits por segundo, como se puede ver aquí. De lo contrario, si accediésemos a través de la red local de 1 gigabit por segundo, pues lógicamente tendríamos un pequeño cuello de botella debido a la velocidad de esta interfaz de red. Sin embargo, si utilizamos el puerto 2.5G no tendremos tanto cuello de botella como este puerto LAN Gigabit Ethernet normal y corriente.
Para hacer estas pruebas hemos utilizado el programa Crystal Disk Mark 7.0 y seleccionamos la carpeta que está vía Samba a través de la red en el NAS 44 y la primera prueba la vamos a realizar en el volumen de almacén, en esta carpeta compartida que hemos creado que no está cifrada. Pulsamos en aceptar y iniciamos las pruebas con la configuración de 5 aquí, 2 GB aquí y respecto a los datos de las pruebas lo tenemos en aleatorio. Pulsamos en All y empezará a realizar todas y cada una de las pruebas de lectura y de escritura, ya sea secuencial o también aleatoria. Debemos tener en cuenta que las unidades internas son SSD, por lo tanto el rendimiento está garantizado. Como se puede ver aquí, pues ya estamos obteniendo velocidad en recibido de hasta 203 y también aquí de 270. Como se puede ver, pues va a modificarse el gráfico en función de si estamos realizando la lectura o la escritura. Vamos a acelerar el vídeo para que veáis los resultados finales de esta prueba. Una vez que ha terminado las pruebas, como se puede ver, el rendimiento es excelente. Hemos conseguido una velocidad de lectura de casi 300 MB por segundo y una velocidad de escritura de 236 MB por segundo. Por lo tanto, el rendimiento de este servidor NAS está garantizado. En cuanto al rendimiento como router principal, pues debemos tener en cuenta que a nivel de hardware va sobrado este equipo, por lo tanto el limitante lo tendremos en los puertos Gigabit Ethernet. Además, un detalle muy interesante es que la red inalámbrica Wi-Fi hemos comprobado que funciona exactamente igual que el otro router Qumiro que ya hemos analizado anteriormente en Redstone. Y hasta aquí hemos llegado con esta video review del router QNAP Qumiro Plus 201W, un equipo realmente interesante y que como punto negativo único le podemos poner que, por ejemplo, no soporta VLANs en la WAN de Internet. Por lo tanto, si utiliza servicios de fibra óptica hasta el hogar con algún operador que utilice VLANs, que actualmente son casi todos, excepto por ejemplo Movistar, que si lo colocas en modo puente, entonces esa VLAN va destajeada directamente al router. Por lo tanto, si tienes Movistar o O2, entonces sí podrás utilizar este router sin ningún problema. De lo contrario, tendrás que esperar hasta que QNAP desarrolle la VLAN para configurar este dispositivo como router principal y no tener ningún tipo de problema. Respecto a los puntos fuertes, pues el rendimiento cableado, el rendimiento Wi-Fi, todas las opciones de configuración y sobre todo todas las posibilidades que nos da tener el sistema operativo QTS 5.0, un gran procesador muy potente y 4 GB de RAM y por supuesto todo el almacenamiento que tenemos disponible. Debemos tener en cuenta que aunque tengamos solamente dos bahías para alojar discos duros o SSD de 2,5 pulgadas, actualmente hay discos duros de hasta 4 teras de capacidad, por lo tanto vamos a poder tener hasta 8 teras de capacidad en este router que también actúa como servidor NAS.